Bueno, hola a todas, a todos, a todes, a este segundo encuentro del taller de semiótica de la cultura. En esta oportunidad vamos a desarrollar el eje 2, que va a estar enfocado en las fronteras culturales en espacios comunicacionales. Bueno, este taller les recuerdo que se realiza en el Profesor, marco. Sí, perdón por la interrupción. Dice que no los aceptan, están queriendo entrar. a ver, Ceci, ¿te aparecen? Estoy acá conectada, no me aparecen las solicitudes. Eh, ¿Está bien el link? Sí, sí, porque yo lo saqué del mail que me enviaron. ¿Podrías enviar por las dudas haya un error? ¿Podrías enviar Natalia, por favor, el Bueno, de la pero reunión en fue la que con el que estamos? entró acá, ¿no? O sea, el link del mail es Claro, con el que No ok. entró me acá. están apareciendo las solicitudes. En todo caso, que cierren, que cancelen y vuelvan a solicitar entrar. Bueno, Sí, bueno, que ahí les intenten de aviso. nuevo. Perdón por la Dale. interrupción, ya me pasé. No, nada, No, está gracias por bien. avisar. Sí, cualquier cosa me avisan, cualquier cosa que no entiendan, no hay problema, pueden interrumpir. Bueno, como les decía, el taller se realiza en el marco de la Cátedra de Semiótica de la Cultura del segundo año de la carrera de Comunicación y tiene el aval del Rectorado y del INCOPOS, el Instituto de Comunicación, Política y Sociedad de la UNSA. Bueno, primero que nada quiero recordarles que ante cualquier duda o consulta pueden enviarnos un mail al mail de la cátedra semiótica de la cultura @unsa.edu.ar. Y también recordarles que a las 18 horas, unos minutitos antes, vamos a estar compartiendo por el chat de esta reunión el formulario de Google donde les van a dejar sus datos para poder registrar su asistencia. Recuerden colocar bien el mail porque en base al mail después vamos a hacer los certificados y se los vamos a estar compartiendo. El certificado que vamos a entregarlo al final del taller, lo vamos a enviar por mail y les recuerdo que los requisitos para que se los podamos otorgar es que tengan el 80% de la asistencia, es decir, que hayan participado en 2 de los 3 encuentros, este es el segundo, y la participación al menos en alguna de las actividades que vamos a tener dentro de los 3 encuentros. Bueno, hoy estamos, como les dije, en el segundo encuentro y nos quedaría el tercer y último encuentro que va a ser el 12 de noviembre. Ahí vamos a abordar el tema de las representaciones sociales desde la propuesta teórica de la cátedra. Bueno, voy a pasar rápidamente a hacer una breve introducción a los conceptos de frontera. Esto se ve de una manera mucho más compleja en la cátedra, pero bueno, está adaptado a este taller para que sea mucho más práctico en el análisis que vamos a realizar en la segunda parte y para el público también que no forma parte de la cátedra para que lo puedan entender de manera general. Bueno, el concepto de frontera ha sido desarrollado por las ciencias sociales contemporáneas y ha servido para explicar más que nada los procesos históricos de expansión colonial, o sea, estuvo más que nada enfocado en procesos históricos. Esta categoría permite dentro de estas ciencias sociales a pensar en los espacios fronterizos internos y externos, en las áreas de regionalización interétnicas e interestatales que están más o menos alejadas de los centros urbanos más representativos de las culturas oficiales. Lo que trabajamos en este taller es un concepto específico de fronteras desde la semiótica de la cultura. Como ya vimos en el primer encuentro y desarrollamos el concepto de cultura desde Yuri Lotman, este concepto de frontera está muy vinculado a lo que vimos en el encuentro anterior, porque también tomamos a este autor para pensar la frontera, porque más allá de cómo se piensa en tanto espacio físico y en tanto procesos históricos, como mencioné antes, el concepto de frontera de Yuri Lotman es mucho más amplio porque nos permite aplicarlo en registros textuales sobre diferentes soportes.
En este sentido, lo que permite Lotman es comprender fronteras internas y externas en una semiósfera, que es el concepto que desarrollamos en el encuentro anterior, que entendiéndola como cultura. Bueno, acá les paso brevemente una imagen para poder refrescar este concepto de semiósfera, donde pensamos las totalidades culturales y la interacción entre los textos culturales entre sí a partir de este concepto. Podemos entonces definir a la semiósfera como un conjunto de distintos textos y lenguajes cerrados, unos con respecto al otro, que tiene un carácter delimitado, ahí funciona la frontera, y una irregularidad semiótica, que es donde se puede leer estas fronteras internas y este diálogo entre núcleos céntricos y bien homogéneos, y periferias que son mucho más dinámicas, como habíamos visto en el encuentro pasado. Bueno, entonces pensando la frontera desde la semiótica de la cultura y desde esta propuesta de Lotman, este concepto nos permite leer la semiosis o los procesos de producción de sentido en situaciones de contactos conflictivos entre diversos horizontes referenciales, lenguas y culturas hacia adentro y hacia afuera, más allá de la delimitación interna, que era lo que llamábamos espacio extrasemiótico, o ese lugar amorfo donde no se puede producir el sentido. Entonces, cuando hablamos de frontera en este taller, estamos hablando no necesariamente de fronteras como delimitación de espacios físicos, geográficos, sino como fronteras en tanto espacios. La frontera está súper vinculada con la construcción de alteridad. Hay un micrófono ahí abierto, no sé si le pueden silenciar. Maca. Ahí está, gracias. Cuando pensamos en las fronteras y en la delimitación, en este proceso de traducción y de delimitación que realiza, estamos hablando necesariamente de la construcción de alteridades. La frontera es un mecanismo bilingüe que traduce mensajes externos al lenguaje interno de la semiósfera y a la inversa. Entonces, la frontera separa lo propio de lo ajeno, filtra los mensajes externos y los traduce a un lenguaje propio. Es decir, semiotiza lo que entra de afuera a la semiósfera y lo convierte en información. Y no solo crea una organización interna, la frontera, al separar, dividir y filtrar, sino que también establece una desorganización externa, porque percibe un entorno de afuera como no organizado o como caótico, que no necesariamente tiene que ser así, sino que puede pertenecer, digamos, a otro tipo de cultura que no es entendida dentro de esta semiósfera. Y esta construcción de alteridad a veces llega a extremos muy altos, donde se empieza a producir un proceso de estigmatización o una connotación muy negativa de ciertos grupos sociales. Acá, bueno, voy a poner varios ejemplos de memes para poder leer este concepto. Por ejemplo, acá podemos ver, a partir de unos dichos que hizo el presidente Alberto Fernández, cómo se produce esta frontera de sentidos entre Argentina como un país que proviene de inmigrantes europeos y el resto de Latinoamérica, digamos, y todo el racismo que conlleva esa representación. Entonces, bueno, como decíamos, la frontera crea un otro que no soy yo. La frontera funciona en algunos casos como una explicación de las alteridades extremas, entendidas como la inversión de la propia cultura. En este sentido, si hay un otro, también hay una construcción de lo que soy, de un nosotros, digamos, ¿no? Sería la mismidad y la alteridad, los conceptos para explicar este proceso. Y constituyen percepciones estrechamente relacionadas con las ascripciones identitarias
y estrechamente relacionada con la noción de representación social, que esto ya lo vamos a ver más adelante, porque estamos hablando de una representación de nosotros mismos y de los otros. Esa es la función de la frontera, separar, filtrar y crear esa separación. Asimismo, podemos ver alteridades externas e internas, pensándolo ya desde Alejandro Grimson. Él dice que hay diferentes formas de alteridad, una alteridad interna del espacio nacional, como los pueblos indígenas o afro en distintos países de América Latina. Otra es la alteridad externa de ese espacio, los estereotipos que puede haber en un país sobre otros países en otros casos. En este caso, bueno, traje el meme de cómo es la Navidad en Estados Unidos y el acceso al consumo que tienen en un país del primer mundo y Latinoamérica como un país del tercer mundo, de donde el consumo es mucho más restrictivo. Esa sería, podríamos entenderla como una alteridad externa y también la división entre capital y el conurbano bonaerense en el otro meme como una frontera interna. Acá lo que tenemos en la cátedra es una propuesta específica de la profesora Alejandra Sebreri del concepto de frontera. Ella se basa en la propuesta de Lotman, pero también toma otros autores, otras corrientes de pensamiento como los estudios decoloniales, Catherine Walsh en específico, para abordar este concepto de fronteras en fronteras culturales, digamos. Lo que intenta dar respuesta a la propuesta de la cátedra es responder al problema de las representaciones sociales, que es el concepto que vamos a abordar en el tercer encuentro y que vamos a desarrollar más adelante con un poquito más de detalle. Y el otro problema es el problema de la enunciación en enclaves multiétnicos y fronterizos, en tanto categorías capaces de funcionar como goznes entre discursos y prácticas. Los trabajos de Alejandra Sebrelli, que abordan frontera específicamente, están más relacionados al problema de frontera en el marco de los pueblos indígenas, particularmente. Pero bueno, es un concepto amplio que se puede pensar más allá de este grupo social y poder leerlo en cualquier otro contexto. Bueno, la profesora Alejandra Sebrelli retoma el concepto de campos de interlocución que fue desarrollado por Rita Segato y que retoma Grimson como un marco dentro del cual ciertos modos de identificación y de toma de la palabra son posibles y están jerarquizados mientras otros están excluidos. Un ejemplo que se piensa, que los autores, digamos, pensaron para desarrollar el concepto de campo de interlocución y cómo se delimita ese campo de interlocución es particularmente el Estado. Cómo el Estado habilita la toma de la palabra de ciertos grupos y excluye a otros. Bueno, y en este sentido la propuesta de Lotman tiene la capacidad de explicar los procesos de significación en lugares más heterogéneos del tejido cultural, como las fronteras geográficas y las fronteras culturales entre cultura criolla y cultura indígena, por ejemplo, y allí donde no habría coincidencia entre el horizonte referencial de los emisores y receptores, o donde el mundo representado resulta ajeno a uno o más interlocutores. Un ejemplo de esto puede ser lo que plantea Sonia Álvarez Leguizamón, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Salta, quien dice que a principios del siglo XX el aborigen o indígena no era un grupo al que había que integrar, sino domesticar y sojuzgar. Las clasificaciones hegemónicas de lo que puede llamarse el antiguo régimen de Salta fue la dupla gente decente versus gente chusma. Para Bernardo Frías, la gente decente era la poseedora de sangre, apellido y linaje. Esta denominación de gente decente se usaba durante la época colonial. Luego la denominación cayó en desuso para hablar de gente de bien.
En la caracterización de Frías, lo que no era gente decente, entre quienes no eran gente decente se encontraban la chusma, el pueblo, los trabajadores de oficio, los extranjeros, los pobres. En el caso de los indígenas había una explicación racial. Los blancos eran la gente de buena sangre y los indígenas de mala sangre. Acá podemos ver cómo opera la frontera, cómo hay un racismo anti-indígena que cumple el rol fundamental en la legitimación de exclusiones y la conformación de fronteras internas en la cultura de ese momento, de la época colonial. La mayoría de los términos como chola, colla, chusma son atributos que le asignan las clases altas a los grupos considerados inferiores. Entonces podemos ver cómo el campo de interlocución genera esta frontera y nombra, o sea, el sector social con poder tiene la capacidad de nombrar a quienes estaban subalternizados en esa sociedad. Pero bueno, podemos ver también un espesor temporal en este ejemplo, porque con el paso de los años, las representaciones sobre los indígenas fueron adquiriendo diferentes matices según la ideología de turno. Los indígenas podían ser salvajes, sucios, analfabetos, vagos, según el contexto, pero nunca abandonaron esta condición de subalternidad y de alteridad constitutiva. Las estrategias para entramar estas imágenes en las prácticas escritudinarias, dice Alejandra Sebrelli del País, se rutinizaron y junto con las comunidades que referían se volvieron invisibles. Atravesando los tiempos de la historia, estrategias y representaciones son actualizadas por los medios en sus diversos formatos y soportes sin excesivas variaciones. Ella trae acá el tema de cómo la frontera también vuelve invisibles a ciertos sectores sociales y cómo esto también se traduce en los medios de comunicación y cómo o sea, en tanto los medios tienen la capacidad de dar la toma de la palabra y cómo esos grupos continúan invisibles sin poder acceder a la palabra. Entonces, entender las fronteras permite evidenciar los mecanismos que producen y establecen las distancias y demarcaciones culturales, que reproducen con particular intensidad las representaciones de la mismindad, del nosotros, y de la alteridad, o sea, de los otros. Pensar en y desde las fronteras pone en cuestión los campos de interlocución, la toma de la palabra y la construcción de alteridades. Es decir, quiénes son... o sea, quiénes hablan, desde dónde hablan y cómo construyen una imagen de los otros y del nosotros. Esto está fuertemente vinculado al concepto de fronteras culturales, de representaciones sociales, perdón, porque las representaciones legislan los modos en los que los grupos se relacionan en una sociedad que van a verse a sí mismos, las posiciones que ocupan en un orden social, cómo construyen relatos cuya legitimidad es siempre desigual porque, como decíamos, la toma de la palabra en los campos de interlocución son jerárquicas y dependen de qué grupo social hable, va a ser que tanto se escuche o no esa voz, mientras una narración se instaura como versión oficial, colectiva y religante, las otras son destinadas al basurero de la historia, dice Grimson. Acá vamos a hacer una breve mención al concepto de representaciones sociales desde Alejandra Sebrelli y Víctor Arancibia, que lo vamos a desarrollar en profundidad en el tercer encuentro. Pero básicamente cuando hablamos de representaciones sociales, estamos hablando de un concepto que establece una relación particular con las memorias de los diferentes actores y grupos, porque cada uno archiva y hace circular conceptos complejos que acentúan ideologías, valores, modos de hacer, de ser, ciertos roles, y también traen determinados momentos del pasado al presente. Acá podemos ver cómo las fronteras, las representaciones y las identidades empiezan a articularse.
Por ejemplo, identificarse como joven, travesti, migrante, campesino o guaraní depende de los recursos materiales y simbólicos en los que se sostienen esas representaciones. El proceso constitutivo de las identidades es un trabajo de la diferencia desde lo discursivo y desde los sistemas representacionales en lucha y conflicto legibles según los regímenes de visibilidad imperante en un estado de sociedad. Por ejemplo, estas luchas por el poder de la representación y esta disputa entre identidades y fronteras se puede ver, por ejemplo, en el meme, cómo se puede construir una alteridad de las identidades trans en una sociedad androcéntrica, patriarcal, binaria, que no concibe otra identidad que no sea cisgénero, y cómo estas disputas se empiezan a dar en el campo de lo político, con las marchas, los colectivos LGBT, y los avances que esto implica en cuanto a legislaciones, derechos y avances en el Estado. También podemos vincular estos conceptos con la noción de territorio. El territorio es siempre una representación que alude a la apropiación política e histórica del espacio. Se vincula fuertemente con lo vivencial, ya que la territorialidad se construye y se resignifica desde la apropiación, el trazado y el recorrido y la delimitación. Cuando hablamos de territorio y de territorialidad, no estamos hablando nuevamente de un espacio geopolítico, sino estamos viendo cómo hay procesos de significación también dentro de ese territorio, cómo se construyen subjetividades y se van entramando indisolublemente con él. Ya como para terminar, esto lo podemos ver en las ideas de nación que se construyen, ¿no? La frontera va interrogando, construyendo y resignificando identidades y territorios en relación con los límites políticos y geoculturales. Hace un esfuerzo por señalar las diferencias no solo culturales, sino también sociales, en contraste con la homogeneidad, siempre deseada e imaginada. Siempre hay en la noción de nación una representación y que intenta ser homogénea, o se imagina homogénea. Pensar las representaciones identitarias y territorios en situación de frontera posibilita ver dinámicas interculturales, pero sobre todo las luchas de diferentes grupos por el poder económico, político y también por la representación, y también permite analizar el proceso de producción, circulación y consumo de imágenes identitarias que se fundan, se resignifican o se fosilizan como resultado de los procesos de desnacionalización en el marco de la globalización. Por ejemplo, podemos ver imágenes de cómo fueron modificándose o se está tratando de modificar la imagen de la argentinidad, como vemos en la primera imagen, que está el obelisco como símbolo de argentinidad. Tenemos presidentes, artistas, Maradona, todos en su mayoría varones, y como con las luchas feministas y nuevamente los colectivos feministas que empezaron a ganar y disputar espacios dentro del Estado y disputar estas representaciones que había de género, podemos ver cómo se empieza a pensar y a preguntarse dónde están las mujeres que hicieron a la nación y que son íconos de la nación también. Y bueno, finalmente podemos pensar también que en esta idea de fronteras existe un silenciamiento y una violencia. Los modos de enunciación que se dan en este espacio son diferentes según las posibilidades del poder decir, como hablábamos en el marco de la jerarquización y los campos de interlocución. El grado de explicitación depende de esas posibilidades y el tipo de relación establecida con el poder. Y aquí el grupo que más sufre es el grupo que está más alterizado, más marginalizado, como es el caso de los aborígenes chaqueños, en el caso de Salta, de nuestro territorio, en el norte de Argentina, con la prohibición de la voz, por lo que su enunciación carece de marcas explícitas, siempre son objeto del decir, son hablados por otros, pero la direccionalidad del sentido
es siempre jerárquica, los excluye, inclusive dentro de las fronteras internas cuando pensamos en el territorio de la nación. Bueno, ahora vamos a pasar a operativizar estos conceptos. No sé si Melanie o Maca quieren arrancar, Matías. Voy a dejar de compartir. El que compartan primero, está bien, no hay problema. No sé quién está por compartir. Matías está por compartir. Mati está por compartir. Sí. ¿A dónde te fuiste? ¿Al Caribe? ¿Dónde estuviste? Nada, Jujuy es Jujuy. Acá Jujuy, sí. Jujuy es Jujuy. El Caribe es el Caribe. ¿Dónde estuviste? ¿A Jujuy te vas de vacaciones? Como Carlitos. No pensás que es como sos gente sufridora. Gente muy autóctona. Gente autóctona y Les gusta sufrida. volver a la tierra. Pero digo, ¿no se te ocurre una vacación con mar? Algo que te relaje. ¿Y qué haces? ¿Estás todo el día upa de tu familia? ¿Qué haces? Lo tiene la UPA. Todo el día UPA. Pero, chicos, si uno se va, ¿cuánto tiempo te fuiste? 9 días a Jujuy. ¿Cómo hacer una empanada, mijo? ¿Cómo hacer una empanada, mijo? ¿Cómo no se va a comer esta empanada, mijo? Otra empanada, va. Sale el chivito, mijo. ¿Qué? Vino con tonada. Perdóname que te lo diga. Vino con Jujuy en el cuerpo. Perdóname que te lo diga. Vino con tonada. Y los años que debe haber pasado para sacársela la tonada. Volviste con tonada jujeña. Sí. Pero ¿qué hiciste? Fuiste al carnaval. ¡Qué lindo! ¿Un día de carnaval tuviste? ¿Y por qué no te fuiste? Porque son sufridos, los jujeños son sufridos. Sí. El jujeño es muy sufrido. El llanto del jujeño. ¿Cómo se llamaba? El murmullo de Ares. El murmullo de Ares. Podría volver. Bueno, bienvenido, Ares, bienvenido a la Argentina. Bueno, Jujuy es Bolivia, chicos. Digamos, alguien lo tiene que decir. ¿Lo dicen? Claro. Ah, bueno. Entonces, pero lo dicen allá en el norte, acá no. Ah, acá lo dicen. Ah, pensé que ahí se daban cuenta que no eran argentinos. ¿A dónde te fuiste al Perdón, a ver. No sé si se sigue. Te escuchamos, Maca. Sí, sí. Bien, no sabía si se seguía reproduciendo, si yo, o seguía... No, quedó el video ahí de fondo. Bien, bueno, perdón, tuve un problema técnico acá. Bueno, a ver, para ponernos un poquito en contexto, este audio se dio en el marco de, creo que es en un programa en Radio Pop que conduce la Negra Bernasi, como si no la conocen, es una locutora y conductora, ella es oriunda de Buenos Aires. Sí, y este audio data de principios del 2020. Sí, recordemos que principios de 2020, más o menos en febrero, no hablamos de cuarentena ni nada. Bueno, ella hablaba con su operador de radio, ¿no? Por eso era bastante relajado. Ahora me gustaría si alguno de los chicos a primera entiende por dónde va la frontera o qué es lo que se puede entender como frontera en este audio. Sí, pueden habilitar el micrófono o escribirlo en el chat, no hay problema. Hola, buenas tardes. Hola, sí, Carlos te escuchamos. Hola, Carlos, te escuchamos. Sí, lo que veo yo es que ella genera una frontera interna acá, ¿no? Entre lo que es el norte y lo que es capital.
en sí después, bueno, ella tiene una contestación de un jujeño conocido, que es el Rambo jujeño, que también le responde, ¿no? Respecto a los dichos que ella dice, pero bueno, volviendo a lo de Está la bien, ¿no? frontera, ella marca ahí un punto en el cual ella dice de que el norte argentino, o parte del norte argentino, es Bolivia. O sea, hace una frontera, para mí hace una frontera interna, ¿no? De lo que es capital, Buenos Aires, a lo que es el norte. Bien. Bueno, sí, es una frontera interna, pero ¿por qué se marca esa frontera interna? ¿Qué es lo que Y ella, por, qué es lo de todo lo que ella dice, qué es lo que a vos te marca esa frontera interna? no, O está, para cualquiera. sí, y estigmatiza al norteño, al jujeño, ¿no? Como que lo pone de sufrido, de negro, de que, no sé si ignorante, pero que lo pone en un contexto bastante menos de lo que es ella siendo morocha en Capital Federal. O sea, marca mucho como mujer, como conductora, como parte de un medio. Y de lo Bien, que piensan muchos porteños o parte de lo que son el centro del país. bien, perfecto. Además la relación que vemos es de, ¿cómo decirlo? Profe, Lo hegemónico y el centro y la periferia, digamos, en donde Buenos Aires sigue siendo el centro, lo que está bien, esa cultura mal entendida como alta cultura, ¿no? profe, Sí, Sí, también creo que marca otra frontera cuando menciona Bolivia, cuando le hace mención a que, bueno, que el norte es Bolivia, digamos. Ahí sería otra frontera, digamos, que menciona. sí, podemos Creo, entonces identificar frontera interna y frontera externa. externa. Estamos viendo cómo hay una identidad de lo jujeño que se piensa desde lo porteño y también cómo lo porteño piensa la nación Claro, además en también oposición ella dice al... de que, ¿por qué no se va para otro lado, que no sea el norte? Y exactamente. Hay un pensamiento Totalmente. hegemónico las vacaciones tienen que ser con playa, sol. claro, claro. En uno Si no, no es vacación. de las imágenes que habían puesto mientras ustedes estaban leyendo, decía, crea un otro que no soy yo. Y ella lo recalca mucho en todo el audio, donde se cuestiona por la tonada o la comida, como que ella misma tiene un reflejo de lo que no es su vida, entonces, como comparto lo que decía el compañero mucho, es una frontera interna, que bueno, tal vez hay muchos, y también, ¿por qué no nosotros que hay que trabajarlo? Porque por ahí solemos criticar cómo lo hizo ella y sin conocer lo que tal vez en realidad se vive, ¿no? Exacto, mira, acá Pablo Salva dice, delimita un nosotros, un ser argentino, y es exactamente esa construcción, esa representación que dista de la autorrepresentación, porque yo no creo que ningún jujeño y ningún norteño se autoperciba como lo describe ella. Sí, totalmente. Y ahí también podemos pensar en diálogo con el concepto de campos de interlocución, cómo los medios constituyen una hegemonía, un monopolio que se centra y se ubica en Buenos Aires, en la capital federal, y cómo ellos también tienen un poder jerárquicamente superior de hacerse escuchar a la hora de hablar y de tomar la palabra en un medio de comunicación o en una radio, y el alcance nacional que eso tiene en contraposición, por ejemplo, a un medio jujeño. Entonces también ahí juega la frontera y el peso que tiene esta frontera y este proceso de alteridad en diálogo pensándolo con los campos de interlocución. Bien, sí, a ver, estaba leyendo un poquito lo que decía Paola Mercado, dice algo que mucha gente piensa, sobre todo porque en Jujuy hay muchos bolivianos, dado que están muy cerca de sus fronteras, es como un imaginario colectivo, digamos. Sí, en ella se hace polémico porque es una figura pública,
no es lo mismo que un norteño, no, a ver, me alejo de la estigmatización, ¿no? Pero no es lo mismo que un porteño desde la mirada porteñocéntrica, digamos, mire al norte como parte de Bolivia que un norteño, el norteño muchas veces tiene ese tipo de chiste, digamos, de que el jujeño es como el boliviano, digamos, y hasta el salteño cae en eso, ¿no? Pero creo que a rescatar la construcción de esa otredad, ¿no? Que está marcando ella, ¿no? Distinta a ella, distinta en donde no hay una profesionalización, no hay un avance, no hay una ciudad, es todo como si fuera trabajo rural, ¿no? Ella marca esa realidad. Me gustaría saber, ¿no? A mí de lo personal, a qué parte de Jujuy fue. Rosa, Disculpen. sí. Nada, quería también un poco acotar que me acordé que una vuelta un amigo era de Buenos Aires y bueno, éramos más chicos y él siempre era como que hacía chiste aludiendo a que acá andaban en carretas o que nada, cosas así como re viejas, digamos. Sí, Como que totalmente. vivíamos así en la El prehistoria. retraso, la Sí, idea sí. del retraso y allá son más avanzados. Sí, tal cual. Rosa quiere tomar la palabra. Levantó la Hola, mano. ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha Sí, perfecto. sí, perfecto. ¿No? ¿Cómo se entiende y se clarifica en este audio el tema de la frontera que se venía diciendo ahí en el taller de que crea ese otro que yo no soy, ¿no? O sea, lo demarca y lo remarca permanentemente en su relato, en su discurso. Y por otro lado, lo simbólico que es y lo fuerte que es, porque justamente estos simbólicos o estos sentidos que se van generando repercuten. Y yo cuando hablo de repercutir, me refiero, por ejemplo, la lucha que se ha tenido sobre los pueblos originarios sobre todo. No sé si ustedes saben, ayer se aprobó la prórroga de la ley de relevamiento territorial. ¿Y qué es la ley de relevamiento territorial a nivel nacional? Es reconocer que existen, digamos, y reconocer su propiedad de territorio, o sea, un terreno, una propiedad, una frontera dentro de la misma Argentina, ¿no? Entonces, con estos relatos, con estos discursos que hacen una mirada porteña, europensante, remarcan más esa frontera interna que hay, ¿no? En este territorio argentino. Más allá de que haya una lucha, más allá de que se intenten gestionar políticas al respecto, políticas nacionales, pero bueno, justamente estas cargas simbólicas, estos discursos simbólicos, hacen que se retrasen, digamos, la igualdad, la equidad y un montón de cosas, y equiparar derechos, en este caso, de los pueblos originarios. Sí, es muy interesante lo que traes, Rosa, porque justamente lo que hablábamos es cómo esta configuración de fronteras puede llegar a ser tan extrema la alteridad que los vuelve invisibles. Para la negra Bernasi, Jujuy y sus habitantes no existen dentro del territorio nacional y todo lo que se vuelve como, todo lo que denigra, digamos, en su discurso corresponde, por ejemplo, cuando habla de las comidas, cuando se burlan de cómo hablan, tiene una relación, digamos, con los pueblos originarios y podemos ver cómo se produce cuando no son invisibles, son estigmatizados. Sí, levantaste la mano, Ceci. Sí. Sí, un comentario en relación a todo esto que vienen diciendo, me parece muy interesante lo que planteó Rosa. Y recuerdo que cuando salió ese audio, leí un montón de jujeños, salteños también, sobre todo indignados con el comentario de que Jujuy es Bolivia, ¿verdad? Y por ahí podemos pensar el concepto de nación de una manera más amplia, si lo pensamos en términos de personas que compartimos un mismo origen étnico, que tenemos vínculos históricos, que tenemos vínculos culturales, religiosos, que compartimos una lengua y que en un momento hemos compartido un territorio geográfico sin divisiones políticas. ¿Por qué nos molesta tanto
que nos digan que somos Bolivia, si justamente estamos en la frontera, estamos ahí nomás y fuimos un mismo pueblo. Creo que sirve un poco pensar eso también. ¿Por qué nosotros constantemente queremos remarcar que nada que ver con Bolivia, que no somos Bolivia, si tenemos un origen común? Sí, totalmente. Y cómo las etnias originarias también rompen con esa frontera geográfica y esa configuración de nación, porque pueden estar tanto en Argentina, en Bolivia, en Chile, bueno, en toda Latinoamérica hay múltiples etnias, y rompen justamente con esa idea de frontera delimitada, de que acá empieza la cultura argentina y todos sus orígenes y acá el otro país. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, yo tengo una consulta, ¿puede ser? Sí. Bien, por ahí veo comentarios de que en Salta, en el norte mismo, se reproduce, digamos, esta distinción, esta diferencia entre argentinos y bolivianos, jujeños que son bolivianos. Y me pregunto si también no son efectos del poder de discursos de Buenos Aires, digamos, de estos medios de comunicación, que al ser masivos o, bueno, estar centralizados los canales, los medios por estas personas, se reproduce ese discurso, ¿sí? Se reproduce y, bueno, no es porque uno ha creado ese modo de pensar, sino que se reproduce, se divulga el discurso desde el centro para las periferias y, bueno, tienen ese efecto también. Sí, ahí también opera, las representaciones sociales tienen su espesor temporal, y si bien los medios hacen una mediación, yo creo que esto viene mucho más antes en el tiempo, digamos, o sea, desde la conquista y la colonización, la construcción de nación, del Estado-nación, incluso también la construcción de la salteñidad, ¿no? De lo gaucho, que Salta... no sé si se reconoce mestiza, pero no incluye pueblos originarios, o sea, es histórico también este discurso. Entonces, se puede leer en los medios, pero es cultural e histórico. Bueno, podríamos pasar al otro video, así llegamos con el tiempo. Matías. Sí, totalmente es como dice Paola, son discursos que tienen muchos años y forman parte de la historia del territorio. Sí, mientras ponen el otro video lo voy comentando. Justamente así como vos planteaste una de las dicotomías que marca Sonia Álvarez Leguizamón, INE, en la presentación. Claro. La otra dicotomía que marca ella es que desde los orígenes del Estado-Nación argentino, desde esa época, en Salta se construye este binomio entre lo que es la Salta criolla y blanca, y por otro lado la Salta mestiza, originaria o aborigen. Totalmente. Bueno, vamos con el segundo video. Cuando quieras, Matías. En el caso Candela, ¿te acordás, Fernando? Se veía muy bien el tema narco en San Martín. Ni más ni menos. Colombia hizo eso, abrió los barrios populares, los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por favor, buenas noches, Normita, ¿cómo andás? Perdón, se ve como todo congelado, ¿verdad? Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cacciatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que... Mati, ¿podés probar presentar con la opción de mostrar una pestaña? Ahí corre bien el video. Puede ser, sí, parece que internet está hay una... dando mal ahora. Sí, Porque puede ser. ¿Querés que pruebe pasarlo? Sí, es que me deja.
A ver, no sé si quieren que lo Dale, vea ahora. con la opción de reproducir una sola pestaña, ahí suele correr muy bien el video y el sonido. Sí, está con esa opción, con sola pestaña. A ver ahí. En el caso Candela, ¿te acordás, Fernando? Se veía muy bien el tema narco en San Martín. Ni más ni menos. Colombia hizo eso, abrió los barrios populares, los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por favor, buenas noches, Normita, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cacciatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cacciatore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón, un país limítrofe. Sí, sos de la fundadora. Gracias a Dios, y por alguna razón soy argentina. Por favor, ¿por qué dijiste gracias a Dios? Y porque se olvidan de nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo? Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no. Argentina no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños de alguna manera, ¿se sienten tucumanos somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla. Somos colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, ¿eh? Te escucho. Bueno, este video es del programa Intratables. Bueno, ya lo deben conocer el programa. Su conductor es Santiago del Moro y específicamente este video es del 2016. Bueno, acá resumiendo, digamos, la síntesis, lo que pasa es que Santiago del Moro asume ya antes de hablar con la mujer que es de otro país, por eso le pregunta cuál es su origen, digamos. Y bueno, cuando la mujer le dice que es salteña, que es por ende argentina también, se sorprende. También podemos ver la cara de todos como que se quedaron callados ante la respuesta de la mujer. Acá queremos más o menos preguntarles también a ustedes qué es lo que piensan de este video, cómo ven que se construyeron las fronteras, la alteridad, si alguien se anima a hablar. Hola. Bueno, ya que nadie habla, voy yo. Y construye una frontera interna instantáneamente, ¿no? Santiago del Moro, al presentarse como un descendiente europeo neto y que le sale el cruce una señora del norte siendo residente en Buenos Aires hace mucho tiempo, marcándole la posta de que los del norte también son argentinos, que se han olvidado de que los naturales, los indígenas, estuvieron primeros que lo que han poblado o han, bueno, entre comillas, lo que han venido a ocupar tierra luego de la colonización. Entonces sí nos marca una frontera interna. Para mí es neto ahí el toque cuando sale al cruce esta mujer. La señora le está marcando una posición bastante fuerte, ¿no? Por eso es que se callan o algunos asientan con la cabeza y una de las panelistas le dice, sí, tiene razón. Reconoce que hay una frontera interna y de que ellos mismos están prejuzgando, no sé si prejuzgando sería la palabra, pero está poniendo unas posiciones bastante fuertes, ¿no? Hablando desde el centro de la capital o de donde ellos se posicionan como medio y como persona y de lo que piensan en realidad. Creo que por ahí va. Claro, sí, también, y cómo se construye la alteridad, digamos, ese otro. Acá también el Satrejo nos dice, es llamativa la expresión de Romero, el gobernador menemista de Salta. Bueno, vemos que todos en el estudio como que se quedaron más callados, se sorprendieron también porque era obvia la construcción de alteridad, de diferencia con esa mujer, porque ya habían asumido que su origen era otro. Ahí Rocío Salomón levantó la mano, si quiere hablar. Sí, nada, bueno, yo justamente quería sumar acerca de esto, ¿no? De que
uno también es responsable de marcar esta frontera interna, ¿no? Y quizás de tratar de desdibujarla, pero sin dejar de señalar, ¿no? O sea, nosotros acá en el norte, o sea, ya desde el discurso mismo, ¿no? O sea, está haciendo ese anclaje en el hacerse parte, ¿no? De nosotros acá en el norte también somos de tal o cual manera, y me parece que eso también de alguna manera nos posiciona y marca esta distancia, porque también es como que de alguna manera y desde el discurso estamos asumiendo que los otros son de otra manera también en el sur, o en el litoral o en donde se les ocurra, hay personas que tienen quizás la tez más oscura y no necesariamente son descendientes de pueblos originarios, ni tampoco porque hayas venido en un barco. O sea, hay gente que cree que porque, no sé, tenés un apellido que tiene, no sé, descendencia árabe, sos rubio, y no, hay una gran equivocación, ¿no? Pero también porque se marca esta cuestión del color de la piel y de que está ligado también a este estigma de que lo más oscurito es malo, ¿no? O porque sos moreno, no está bien. Y lo dice este conductor que, bueno, hay que marcar, ¿no? Es un varón, cis, que resalta constantemente su color de cabello y está marcando ese, pensé que eras de otro país. Eh, Necesariamente tenemos que asumir que los peruanos, bolivianos y, no sé, de otras nacionalidades son morenos. Es como asumir que en Brasil todos son negros. Comparto con la compañera porque ni siquiera dejó un espacio para escuchar si la señora tenía una tonada argentina o algo. Simplemente él desde un inicio ya la miraba y le quería preguntar de su origen. Ni siquiera esperó, así que es un prejuicio así del color de piel que muchos los tienen. Sí, yo agregaría algo que hace al contexto en el que ella está sentada en ese programa de televisión, porque están hablando de un operativo en la Villa 31, en Capital Federal, y hay una representación muy estigmatizante también de pensar de que la Villa 31 está constituida puramente por inmigrantes, y no inmigrantes europeos claramente, sino inmigrantes latinos de países limítrofes. Por eso él automáticamente asume que ella pertenece a otro país porque vive en la Villa 31. También ahí hay otra frontera entre quienes viven en los barrios de la Capital Federal y entre quienes viven en las villas de Capital Federal y quienes son sus pobladores, digamos. Bien, acá Belu dice, ella misma al hablar dice ustedes, se olvidan de que aquí somos los argentinos. Ella misma siente esa división y percibe una frontera en su discurso. Sí, ahí la frontera puede ser también en ustedes los periodistas o ustedes los porteños. Ahí no queda clara, digamos, cuál es la frontera que ella establece, pero sí establece una frontera claramente, un nosotros y un ustedes, un los otros. Sí, yo creo que es más, digamos, con los porteños y con, digamos, el ellos y el nosotros, ¿no? Sí. Les recuerdo que ahí Ceci compartió en el chat el formulario de asistencia. No se olviden de llenarlo para que podamos registrar su asistencia en este segundo encuentro. Lo encontraron, está acá arribita del chat. Ahí le mando de vuelta. Ahí está. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo del video?
Sí, acá Pablo Salva dice que puede ser la frontera de aquellos que discriminan o que piensan de esa manera, porque acá claramente la frontera marca una discriminación, porque tiene una valoración peyorativa, digamos. Profe, Sí. puede ser también con el mismo público de ahí de la audiencia, digamos, con el público y también con el conductor. No sé, se me ocurre. Sí, puede ser en todo el contexto, digamos. Digámoslo, la gente quedó como muy sorprendida, me parece. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo ¿puedo decir algo? Sí. Sí, por ahí me parece que lo que dice el periodista no solamente distingue a aquellos que son argentinos y son blancos y bueno, están en el sur, y a aquellos que no sé, por su aspecto, por su forma del peinado, el color de piel, etcétera, son otros, sino también delimitas, digamos, aquellos que vienen de otros países y de alguna manera no tendrían el mismo derecho por la sola forma de no ser argentinos. Eso creo que es otro discurso que circula y se reproduce, ¿no? Bueno, pero si sos boliviano, sos de tal país y cobras ciertos beneficios, no te corresponden, ¿con qué derecho, digamos, tenés la palabra en el territorio si no sos argentino? Me parece que también por ahí quería encarar Santiago del Moro el debate, ¿no? Sí, sí, sí. Los otros, esa frontera que separa a los otros también excluye derechos. Y está siempre esa idea de como que vienen los de afuera a robarnos el trabajo, a robarnos nuestros recursos, a robarnos algo. Siempre el extranjero, depende cuál extranjero, se lo ve como alguien que te viene a sacar algo en tu propio Claro, territorio. Adela Cortina tiene un texto de aporofobia, ¿sí? Ella dice como que los extranjeros en Europa no sería xenofobia, porque bueno, está Messi, están los que generan millones de dólares, y están los otros extranjeros que son de África, que traen pobreza al país. Es decir, creo que se instaura una red de discursos que no son ingenuos, que no quedan en una estética, digamos, ¿no? En la mera imagen, en el aspecto de uno, sino que, bueno, es una red de discursos que desencadenan hasta, no sé si llamarlo así, pero discursos fascistas también, ¿no? Sí, totalmente. Y también hay una cuestión de clase muy fuerte ahí. No molesta el inmigrante que viene con plata, sino que molesta el inmigrante que pertenece a clases más bajas. Por ejemplo, en este caso, como decía, la Villa 31 se asocia a que sus habitantes sean inmigrantes pobres. Y ahí juega fuerte la discriminación. Acá Belu dice, lo podemos ver con el tema de los manteros y los comerciantes y la discusión por los espacios en el centro de la ciudad. Sí, totalmente, totalmente. Siempre el centro y la periferia juega fuerte ahí. Incluso cuando pensamos en los espacios y las ciudades, eso lo vieron los estudiantes en semiótica general, en la configuración de las ciudades. Hola. Sí. Yo quería estaba pensando en algo, que la mayoría de los programas de tira nacional no se muestra casi el resto de la Argentina, digamos, de lo andino, de la otra tipo de personas que vivimos en Argentina, en ningún programa de tira. Y generalmente se lo muestra muy esporádicamente y resaltando algún aspecto, digamos, tipificándolo. Había un texto también que creo que vimos,
que vi en Percepción, que hablaba de esto, de cómo se tipificaban a los sujetos en noticias de, digamos, a los criminales, cómo se los tipificaba, cómo se le borraba su rostro y se ponía un tipo, digamos, se creaba un tipo que no tenía ojos, que no se los veía bien. En cambio el resto, que eran los buenos, a ellos sí le sacaban en primer plano, todas esas cosas, digamos. Cómo se construyó esa imagen, y hoy en día la televisión nacional tiene muy poca gente no proveniente del centro, digamos. Sí, totalmente. Ellos construyen una imagen de sí mismos y de los otros y es súper jerárquica y se reproduce en todo el país porque tienen el alcance nacional. Sí, Ceci, ¿querés decir algo? Me parece excelente el planteo de Pablo, súper interesante. Por ahí podemos recuperar nosotros desde la carrera de comunicación, para quienes somos estudiantes de comunicación, que ese era uno de los puntos de la ley de medios. La ley de servicios de comunicación audiovisual planteaba justamente esta necesidad de que los contenidos sean federales y sean realmente plurales, porque si no, no estamos representando la verdadera diversidad de nuestro país. Y en una materia que van a cursar el año que viene, que es Procesos Sociales de América, el profesor solía trabajar con un texto muy lindo sobre la pigmentocracia en las novelas de América Latina, particularmente en México, las de México, en las cuales justamente se borra la verdadera diversidad cultural del país y se elige mostrar solo determinado tipo de rostro y solo cierto color de piel, que por supuesto siempre es la piel blanca. Pero eso no representa lo que realmente la verdadera población de nuestros países. Sí, súper interesante lo que decís, Ceci. Además, ahí vemos cómo se refuerza constantemente la representación de la nación y de lo argentino y de sus pobladores como descendientes de los barcos, como facciones de descendientes de europeos, y el resto de la diversidad aparece invisibilizada o aparece estigmatizada. Pero nunca hay una representación total, como decía Ceci, real de toda la diversidad que hay en el territorio, en el país, que no tienen acceso a ese campo de interlocución, no tienen acceso a poder tomar la palabra, entonces no pueden establecer o disputar esas representaciones. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿O podemos ir cerrando? Bueno, creo que dentro de todo lo que estuvimos charlando y lo que estuvimos viendo, pudimos ver que las fronteras, este concepto, esta noción, no solo es un objeto de estudio en las investigaciones en el campo de las ciencias sociales en general y de la semiótica, de la cultura en particular, sino también es una noción que podemos pensar constantemente en el marco de nuestras identidades, de nuestros territorios, y de cualquier contingencia que nos atraviesa cotidianamente. Es un concepto que podemos pensarlo en la cultura cotidiana en la que estamos inmersos. Así que, bueno, muchas gracias por haber asistido. Recuerden que tenemos el último encuentro el 12 de noviembre, o sea, de este viernes al otro, y ya finalizaríamos el taller. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por haber estado presentes. Por favor, sigan participando, porque lo que más nos importa es que ustedes sean parte del taller, así que los invitamos a volver a entrar a ese Padlet que les enviamos por email esta semana. Lo vamos a modificar para que sea un solo mural que sirva para los 3 encuentros. Es decir, que ustedes pueden compartir cualquier material que se haya abordado en cualquiera de los 3 encuentros y que ustedes vean que tiene algún tipo de relación con los contenidos que trabajamos. Pueden ser memes, pueden ser videos, canciones, lo que quieran. Así que no dejen de participar y de poner algo que les guste o que les llame la atención.
Sí, muy buena la reflexión que dijo Pablo acá también, que más que además de ser una categoría, un concepto de conocimiento, es una estrategia política, totalmente. Si alguno Bueno. se anima a prender la cámara antes de irse para que podamos sacar unas fotos. Podríamos hacer unas la fotos. cara un ratito nomás. Estaría buenísimo. Si no se animan, bueno, lo entendemos. Bueno, no pasa nada. Bueno, Ahí Pablo está. aprendió muy bien. Alguien que lo acompañe a Pablo. Bueno. Ahí está, muy bien, Carlos. Graciela. Lucía. Nos encanta poder verles las caras. Carlos. Bueno, ahí voy a... Ahí va. Espérenme un segundito. Ahí, a la cuenta de 3 saco foto. 1, 2, 3. Buenísimo. Muchas gracias por prender la cámara. Muchas gracias por conectar. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Chao.